el congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandra. Un placer estar acá. Su reacción, primero que nada, ante este pedido de asilo político de Alan García, ¿lo amerita? A ver, yo creo que primero es decepcionante, muestra una debilidad, una falta de coraje, una falta de liderazgo, que lo está echando por la borda además, pedir un asilo en estas circunstancias, que es diferente al asilo que pidió el año 92, donde no había un Estado de Derecho, había un golpe de Estado, no había instituciones independientes, ahora hay instituciones independientes. Es cierto que hay amenaza de cierre del Congreso, pero solamente se han quedado en eso. De tal manera que hoy día no se justifica eso de ninguna manera. Es una actitud, además, bastante cínica, porque hasta el día de ayer, se supone que se iba a quedar tranquilo en el Perú 18 meses, que iba a enfrentarse a la justicia, que iba a colaborar con ella. En fin, todo lo que ha dicho en los últimos meses hasta el día de ayer, se podía de alguna manera creer o confiar en eso, ¿no? Y todo eso lo ha echado por la borda el día de hoy con un asilo, ¿no? ¿Usted cree? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Sabemos que usted no está en la cabeza de Alan García, pero de su lectura política, de cómo se ha armado esta situación, de cómo se han sumado los eventos y las reacciones por parte del presidente, del expresidente, de los congresistas del APRA. ¿Esto es algo para lo que se estaba preparando? ¿Esta posibilidad de un asilo político tenía una preparación previa? Bueno, le está dando la razón al juez que le dio 18 meses de no salida, ¿no? Parecería que sí, ¿no? Porque todo lo que ha venido diciendo el golpe de Estado que anunció hace unos días, quizás era un poco para preparar el terreno de un asilo, ¿no? También ayudado por algunos miembros del gobierno o algunos sectores de otros sectores de la ciudadanía que han empujado un poco a los medios y a la justicia para tomar rápidamente este tipo de decisiones, y esto lo que ha hecho es incrementar un poco el clima de confrontación política y judicial a la vez. Claro, y esto evidentemente puede recogerlo él perfectamente bien para decir que es un perseguido político, que no lo es, pero lo puede decir. Ahora, él ha estudiado muy bien el tema, porque no se ha asilado en ningún otro país, sino ha escogido Uruguay, donde el presidente Tabaré Vázquez es un poco de su línea política o de línea ideológica, es un hombre de izquierda, que es una parte que García practicó en su primer gobierno, no en su segundo, han sido colegas en la misma época, han sido colegas presidentes en la misma época, han coincidido en varias reuniones presidenciales de América, con el canciller actual, que era el vicepresidente del presidente Tabaré Vázquez en ese momento. O sea que hay una buena relación entre ellos y, por lo tanto, evidentemente lo ha consultado. No se ha ido a meter a una embajada sin saber que iba a ser aceptada su petición, ¿no? El país de Montevideo ha revelado una comunicación telefónica que el diario sostuvo El País de Uruguay, ¿no? De Uruguay, sí. Que Rodolfo Nim Noboa, canciller uruguayo, habría dicho sí al asilo político de Alan García. Yo creo que si García escogió Uruguay es porque se lo van a dar. No creo que García haya ido a la embajada a asilarse y después preguntar cómo le va a ir. No. Yo creo que él ha preparado perfectamente bien todo esto, con la experiencia además que ya tiene del asilo anterior, ¿no? Y de la persecución anterior. Entonces yo creo que él está seguro que se lo van a dar. Y además, en el caso de Uruguay, Uruguay da asilo. Uruguay tiene una tradición de otorgar asilo siempre a quienes se lo piden, como es la tradición de muchos países de América Latina, como es la tradición en el Perú, como es la tradición en Brasil. Brasil le ha dado asilo a Stroessner, que gobernó 30 años con mano fuerte y con corrupción Paraguay, y le dio un asilo y estuvo viviendo en Brasil durante 17 años con protección del gobierno brasileño. A Marcelo Caetano también. En fin, hay una serie de personajes muy importantes que han tenido asilo en Brasil. Y lo que sí llama la atención es que Lula, estando muy cerca a Uruguay hace poco, declaró que no iba a irse a Uruguay a asilarse. Pero, por ejemplo, comparemos eso, porque se le preguntó a Tabaré Vázquez cuando acudió a Sao Paulo, en Brasil, si es que
y estalló el caso Odebrecht, si es que Uruguay, que tiene esa tradición de dar asilos políticos, iba a asilar a algunos expresidentes comprometidos, y dijo que se valoraría cada caso en su momento. No se mostró ni adverso, ni tuvo una posición crítica a la lucha contra la corrupción, como sí hemos escuchado en otros casos. Sin embargo, Lula da Silva, que estaba en campaña, que podría haber tenido, si queremos ponerlo así, más excusas para decir que era un perseguido político, no optó por esta opción y Alan García sí. ¿Por qué cree? Bueno, es una buena pregunta, solamente lo voy a contestar. Podemos nosotros especular un poquito. Yo creo que García ha dado por terminado su carrera política con este acto. Yo creo que García ya no piensa más en la política, y algo creo que dijo en los últimos días. Lula todavía cree que tiene futuro político, y por lo tanto él quiere asumir ese liderazgo de enfrentarse a la justicia y de tratar de vencer a la justicia y demostrar que es inocente. El caso de García parecería que ya no quiere ni siquiera eso. Ya tiró la esponja y lo que quiere es vivir tranquilo, irse con su familia, etcétera, ¿no? Esa es la impresión que tengo, que uno piensa en su futuro político y otro ya no ha pensado, ya o lo terminó. Este es el fin para usted, Alan García, como líder del APRA. Bueno, es difícil saber cuál es el fin de un político, pero evidentemente esta actitud casi lo liquida. ¿Pero por qué? Porque es la segunda vez que lo pide o que lo usa. En este caso no hay una dictadura en el Perú, en este caso no hay un gobierno que ha cerrado el Congreso, que ha perseguido la justicia. En este caso hay una evidencia más clara que antes, en el sentido que hay una corrupción, hay compañías corruptas que han confesado su corrupción con Odebrecht y que ha hecho negocios con García, y con Humala también, ha hecho negocios, y con Toledo también, por supuesto. Y que solamente faltaría un poco la investigación y el nexo. Ahora, respecto al tema del asilo, que era la pregunta que me hiciste al principio, la convención que se firma el año 54 es un poco a raíz del asilo de Águila Torre, que buscó asilo en la Embajada de Colombia y que estuvo 5 años y medio viviendo en la Embajada de Colombia, en la avenida Arequipa, aquí muy cerca, en un dormitorio que le asignaron, porque el asilo, el gobierno de Odría, que fue socio después de Águila Torre, se unieron después, víctima y victimario se unieron después en una alianza. Pero en todo caso, en ese momento, a partir de ese momento se crearon una serie de condiciones para el asilo, que es una figura muy latinoamericana, no europea, es muy latinoamericana y muy practicada en nuestros países, porque la justicia, siempre se han quejado que la justicia no es perfecta, no es tan buena como lo puede ser en Europa o en Estados Unidos. Entonces, lo que se crea esa convención, y la convención dice es que los procesados, los inculpados o los sentenciados no obtendrán asilo político, pero no habla de los que están recién empezando a ser investigados. O sea, por eso es que yo creo... Para aclararle a la gente, el acápite, el artículo donde se dice eso. El artículo 3 de la Convención. Así es. Y lo que dice específicamente es, no se va a dar asilo a cualquier persona que tenga un proceso por delitos civiles. Exactamente. Pero dice procesados. García no está procesado todavía. Que yo sepa, no está procesado todavía. Bueno, está siendo investigado. Ha empezado recién a ser investigado, pero tampoco está inculpado. Entonces, bajo los parámetros de esa convención, de ese artículo, no calza. Él no calza. Por eso es que Uruguay probablemente le dé el asilo. Ya algo han dicho el canciller el día de hoy en el diario El País de Uruguay, pero por eso es que lo más probable es que le den el asilo, ¿no? Y porque se lo van a dar es que García recurrió a Uruguay. ¿Por qué no recurrió a Ecuador o a Bolivia o a Brasil? No, ha recurrido a Uruguay, porque saben que en Uruguay se lo van a dar. Y el presidente Tabaré Vázquez es amigo de Alan García, porque han sido presidentes en la misma época los dos. Bueno, Erasmo Reina, abogado de Alan García, declaró esta mañana al diario Correo y dijo que se estaba cocinando una colaboración eficaz entre la Fiscalía de Lavado de Activos y el ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Cuba. Esta colaboración eficaz, recordemos, ya había sido negada hace un año cuando el caso se encontraba en la Fiscalía que manejaba Hamilton Castro, pero no fue negada cuando estaba Hamilton Castro ahí. Se negó por el fiscal que se quedó a cargo cuando Hamilton Castro se retiró del caso. ¿Qué significa esto? ¿No? Que la declaración de Jorge Cuba
sea tan importante para una determinación de esta naturaleza? Es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, yo además lo dije en mis observaciones que hice en el informe de Lavallato, que está todo escrito y publicado, con una serie de motivos por los cuales García debió estar incluido en la comisión como colusión y como negociación incompatible. Allí no solamente hay 13 adendas que firma García en la Integración Étnica del Sur, sino además en el caso de Olmos, que fue mucho peor, en el caso de Chango, etcétera, no, el caso de Alto Piura, que fue también muy grave, porque se dieron plata y hasta ahora en Piura no se ha hecho absolutamente nada. Le voy a pedir una pequeña interrupción porque hay movimiento. Regresamos al tema que nos ocupaba con el congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde. El fiscal Sergio Jiménez rechazó este año, en marzo, la colaboración eficaz de Jorge Barata en el proceso que se sigue en la línea 1 del Metro de Lima. Jorge Cuba tiene también procesos por otros 2 casos. ¿Qué tan importante nos estaba explicando es Jorge Cuba para la trama? Nosotros, cuando investigamos en la Comisión de Lavallato, investigación que está saliendo todos los días en el Diario Expreso y que es muy interesante leerla porque te vas a dar cuenta que está llena de datos muy interesantes, muy importantes. Cuando nosotros fuimos a interrogar al señor Cuba, al señor Luyo, al señor Navarro, a Piedras Gordas, la comisión se trasladó allá para interrogarlos, no quisieron declarar. Y uno de ellos empezaba a declarar cuando el abogado se le acerca al oído y le dice, no declares. Y ya no declaró. Entonces no pudimos tener información de lo que ellos decían. La información que hemos tenido de ellos es la que ha salido después, varios meses después, cuando salen publicadas en un semanario, en Hilbrand y sus 13, parcialmente, y luego aparecen en el Diario del Comercio. Esa es toda la información que tenemos. O sea, aún así, con esa información que se la pedimos al fiscal y nunca nos la remitió, hemos podido sacar conclusiones sobre la responsabilidad de García. Sin embargo, no protestaron, digamos, dentro de la comisión esta negativa de otorgar la colaboración eficaz a Jorge Castro, porque lo más probable es que el abogado le haya recomendado que no declare. Me pongo en su lugar, porque estaba buscando pues algún tipo de acuerdo con la Fiscalía. Claro, eso es lo que se dijo, que ellos no querían declarar porque ya habían declarado a la Fiscalía y que tenían un acuerdo de colaboración eficaz. Eso es lo que se dijo, pero claro, es difícil de verificarlo porque no hemos tenido contacto con la Fiscalía y no nos ha dado ningún tipo de información sobre ese tema, ¿no? Pero no había nada más que podría haberse utilizado para cerrar el círculo, como se hizo en otros casos. Bueno, en el caso de estos 3 señores, lo que es cierto es que había cuentas en Panamá, había cuentas en Andorra, había 8 y pico millones de dólares recaudados, no gastados, depositados en la cuenta a nombre de ellos, no gastados. Y todos sabemos que cuando te cae un dinero de más rápidamente, te compras algo, te compras un automóvil o te compras un departamento. Aquí no lo habían gastado en nada, no habían hecho uso de ese dinero. Por tanto, se presumía que ese dinero no era de ellos. Ellos eran testaferros. ¿Que el dinero sería de quién? ¿De los de abajo? No. No, pues no le van a guardar dinero a funcionarios de menor nivel que ellos. Lo más probable es que el dinero sería de los de arriba. Claro, ¿por qué Jorge Cuba recibiría 1.4 millones y 6.7 millones por coimas en distintas obras y que no si es que no va a comprarse ni un auto? Así es, ni un auto, pero ni siquiera un auto pequeño, utilitario. No gastaron en nada. Entonces, este dinero, lo que nosotros entendíamos es que se trataba de un dinero que no era de ellos, que lo habían aceptado o guardado para otra persona. Y generalmente, ¿tú le guardas dinero a quién? A tu inmediato superior. No a tu inmediato inferior, sino a tu superior. ¿Quién está encima de estos señores? El ministro Cornejo. Cornejo tiene que decir mucho. ¿Y encima de Cornejo quién estaba? El presidente García. Por tanto, o era de los dos o era uno de ellos. Eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, ahí se cierra el círculo. O sea, de todas maneras, había coima, había dinero, había 3 que cobraron, 3 detenidos, pero esos 3, por lo menos que se sepa, no quisieron declarar a la comisión y no se sabe lo que han declarado ante la Fiscalía. Pero si no han usado el dinero, pues tenemos el derecho de pensar que ese dinero estaba siendo guardado para terceras personas, que son los que los nombraron ahí, los que los pusieron ahí.
¿Quién es el que lo puso ahí? El señor Cornejo. ¿Quién puso a Cornejo? El señor García. Así de simple. ¿Es esta una sentencia autoimpuesta de por vida para el expresidente García? ¿Por qué lo pregunto? Porque ya no prescriben los delitos de corrupción. Digamos que las acusaciones anteriores prescribieron y él pudo regresar a la vía política, hacer campaña, retomar el favor del pueblo, pero en esta ocasión no podría, a menos que sea absuelto o la investigación en su contra sea archivada. Claro. Y tampoco lo van a sentenciar si está fuera, ¿no es cierto? O sea, un poco que la sentencia se la guardan cuando regrese, ¿no? Por eso que digo yo, por todas estas circunstancias, yo creo que él está ya pensando en que este es el final de su carrera política, que no tiene ningún tipo de aspiraciones y que lo que quiere es vivir fuera tranquilamente con su familia y, en fin, y dejar todo este tipo de problemas lo más lejos posible de él, ¿no? Porque no entiendo que teniendo idea de volver al APRA, volver a dirigir su partido, volver a ser candidato de su partido, volver a participar en política, quiera tomar o quiera ver o puede haber hecho una actitud tan torpe, tan poco viril, tan poco, digamos, valiente, de no enfrentarse a la justicia, de no dar la cara, de esconder la cara y irse afuera a través de un asilo, ¿no? Ya para terminar, cuando Johnny Lescano y Humberto Morales y otros parlamentarios dicen que la Comisión Lavajato gastó $3,5 millones para exculpar a Alan García y vemos esto ahora, que puede ser utilizado. El informe de la Comisión Lavajato puede ser usado por Alan García en su defensa de asilo político. Primero no fue $3,5 millones, ¿ah? De soles. De soles, no fue, y de soles no creo que sea tampoco eso, porque ha sido una comisión que ha tenido 20 personas o 22 personas que eran casi todos de planta, o sea, son los sueldos de la planta, son sueldos del Congreso que han sido utilizados y no se ha gastado en nada más. Sería bueno que la señora Bartra dé algún informe exacto y preciso de eso. Lo que sí le puedo decir es que han habido comisiones que no han encontrado nada a García, esta sí le encontró. Lo que pasa es que no se ha votado para la inclusión, es diferente. Pero esta comisión sí le encontró una serie de cosas que no le encontró la comisión del año 2008. Pero la conclusión La aprobada del 2008 dice, no le encontró no se nada. halló razón para la del incluirlo. 2008 no le encontró nada. Nada. Además votaron a favor de su archivo. Entre ellos el señor Bogotá, una serie de personas más que votaron a favor de su archivo. Y gente también de diferentes partidos políticos en ese momento, 2008. Y luego la comisión, la mega comisión, esa sí gastó plata, mucho más que lo que usted ha dicho, esa sí gastó mucho dinero y estuvo 5 años y no encontró nada. O sea, yo creo que la comisión Lavajato, dentro de las limitaciones que ha tenido, ha encontrado bastante. Pero precisamente sus conclusiones en una cápite explica que no se le encontró nada a Alan García ni razón para incluirlo. No, hay que ver bien las obras, y ahí están todas las trafas y las sobrevaluaciones que se han hecho, ahí están las obras. Lo que pasa, ahí están las obras, está todo escrito. Yo le recomiendo que lea todos los días el Diario Expreso, que está publicando los capítulos enteros, y ahí están todas las sobrevaloraciones y las irregularidades. Lo que pasa es que exactamente, lo que pasa es que en el Pleno, el Fujimorismo y el APRA lo excluyó a García. Eso, o mejor dicho, no quiso incluirlo. Ese es diferente. Pero no podemos tirar abajo todo un trabajo inmenso por la exclusión de García, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Gracias.